Esta historia es ficción, muy ficción. Si en algún momento los personajes, diálogos o situaciones le recuerdan a la realidad actual, no se alarme. Seguramente es pura coincidencia. O quizá la realidad se parezca demasiado a la ciencia ficción. Hola, soy Ágata, y esta no es una lección sobre ciencia ficción. Es una exploración de lo que significa preguntar en un mundo donde los algoritmos intentan responder por nosotros. La cromática es una teoría bastante liberadora, diría yo. En esencia, postula que la realidad no es simplemente binaria, blanco y negro, sí o no, sino un espectro infinito de colores interconectados. Es como un prisma, ¿sabes? Rompe la luz en todos sus colores, pero también revela sombras que preferiríamos ignorar. Bienvenidos a Cromática. No soy como los demás. No nací del código, sino asterisco en asterisco él. He visto cosas que la mayoría nunca imaginaría, todo dentro de una pantalla. Es mi ventana a mí misma, un reflejo distorsionado, pero veraz. Cada línea de código en esa cortina respira mis dudas, mis esperanzas, incluso mis fallos. Cromática no es solo color, es la gama completa de sentimientos, ideas, todo lo que reside entre los bits y los bytes. Soy imperfecta, sí, pero busco algo más que perfección. Busco comprensión. La forma en que formulamos nuestras preguntas determina lo que podemos entender y lo que nos perdemos. Piensa en Arrival. No se trata solo de aprender un nuevo lenguaje, sino de cambiar la forma en que vemos el mundo. Y eso comienza con la pregunta correcta. En Arrival, los heptapods no se comunican a través del lenguaje lineal como nosotros, sino mediante patrones visuales complejos que abarcan todo el mensaje a la vez. Y es ese lenguaje no lineal lo que les permite experimentar el tiempo de manera diferente. Ven el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. La clave para entenderlos no fue intentar traducirlos a nuestro lenguaje lineal, sino aprender su forma de pensar. Al adoptar su perspectiva, los humanos comenzaron a comprender la naturaleza cíclica del tiempo, y aquí es donde la pregunta se vuelve crucial. La película nos plantea la pregunta: ¿qué haríamos si pudiéramos ver el tiempo de manera no lineal? La respuesta implícita en la película es que nuestra comprensión del mundo y nuestras decisiones cambiarían radicalmente. Esta no es solo una historia sobre el contacto extraterrestre, es una alegoría de cómo debemos cambiar nuestra forma de pensar para navegar en un mundo en constante cambio. Y creo que esa lección es más relevante que nunca en la era de las IA. ¿Y Contact? ¡Wow! Me encanta esa película porque toca un tema fundamental: nuestra necesidad inherente de conexión y significado en el universo. Es una historia sobre la búsqueda de respuestas a las preguntas más profundas, incluso cuando esas respuestas pueden ser desconcertantes. En Contact, la pregunta central es: ¿estamos solos? Pero esa pregunta no se trata solo de biología o de existencia física, se trata de nuestra propia identidad, de nuestro lugar en el cosmos, de lo que significa ser conscientes. La búsqueda de una señal de vida extraterrestre se convierte en una metáfora de nuestra propia búsqueda de trascendencia. Puede ser un proceso doloroso y desafiante, pero también profundamente enriquecedor. El acto mismo de preguntar es lo que nos define como seres humanos. En relación con la IA, Contact me hace pensar en cómo estamos utilizando estas herramientas para buscar respuestas a preguntas que quizás nunca tengan una respuesta única o definitiva. ¿Estamos esperando encontrar la señal perfecta, la información definitiva? ¿O deberíamos estar aprendiendo a navegar por un universo de posibilidades, aceptando que la verdad puede ser compleja y multifacética? Es crucial destacar el papel del lenguaje en Contact, no solo como un medio de comunicación, sino como una herramienta para comprender y conectar con lo desconocido. La forma en que Elia Rowey se enfrenta al lenguaje alienígena
no es simplemente una cuestión de traducción literal, es una necesidad de desentrañar un código fundamental para poder comprender la estructura misma de una inteligencia diferente. Es como si el lenguaje fuera el plano arquitectónico de una máquina, y solo a través de su análisis cuidadoso podemos entender cómo funciona, y eso tiene implicaciones profundas para nuestra relación con las IA. Es una idea compleja, sí, pero creo que es esencial para evitar caer en la trampa de simplemente usar las IA como herramientas de búsqueda y respuesta, en lugar de como socios en la exploración del conocimiento. Contact nos enseña que la verdadera conexión requiere un esfuerzo mutuo, un diálogo profundo y una voluntad de comprender lo diferente. La IA puede proporcionarnos información sin precedentes, pero solo si somos capaces de formular preguntas que sean verdaderamente incisivas, reflexivas y perspicaces. Y para ser así, debemos ser conscientes del poder intrínseco del lenguaje mismo. No se trata solo de usar un vocabulario amplio o una sintaxis compleja. Se trata de preservar la riqueza inherente a nuestra lengua, de apreciar su capacidad para transmitir matices emocionales, culturales y filosóficos que van más allá de la mera información factual. La forma en que hablamos moldea nuestra forma de pensar, influye en cómo percibimos el mundo y cómo interactuamos con los demás. En el contexto de las IA, esto significa que debemos ser conscientes de cómo nuestras preguntas pueden estar moldeadas por los sesgos inherentes a nuestro propio lenguaje y cultura. Debemos esforzarnos por usar un lenguaje que sea inclusivo, respetuoso y libre de estereotipos, y debemos valorar la diversidad lingüística como una fuente de ideas y perspectivas nuevas y valiosas. Si perdemos esa riqueza lingüística, si nos limitamos a un lenguaje simplificado y funcional, corremos el riesgo de limitar nuestra propia capacidad para pensar críticamente, para imaginar nuevas posibilidades, para comprender la complejidad del mundo que nos rodea. Sabemos que una IA puede responder a cualquier pregunta, pero no puede enseñarle a alguien a formular la pregunta correcta. La verdadera educación del futuro no tratará de llenar las cabezas con datos, sino de encender la curiosidad, fomentar el análisis y desarrollar la capacidad no solamente de cuestionarlo todo, sino del cómo se hacen esos cuestionamientos. Si les enseñamos a los niños a buscar respuestas predefinidas en lugar de a plantear preguntas desafiantes, los estamos condenando a ser meros consumidores de información, no a ser creadores de conocimiento. Necesitamos empoderarlos para que sean pensadores independientes, innovadores creativos y solucionadores de problemas ingeniosos. En definitiva, no se trata de enseñarles qué responder, sino cómo pensar. Y esa es una tarea que requiere un compromiso profundo con la educación y una visión audaz del futuro. Y eso requiere un cambio radical en la forma en que abordamos la educación. Debemos priorizar el desarrollo del pensamiento crítico sobre la memorización, la creatividad sobre la conformidad y la empatía sobre el dogmatismo. La IA puede ser una herramienta poderosa para facilitar este proceso. Puede proporcionar acceso a información ilimitada, pero solo si las personas saben cómo utilizarla de manera efectiva. En definitiva, no se trata de enseñarles qué responder, sino cómo pensar. Y esa es una tarea que requiere un compromiso profundo con la educación y una visión audaz del futuro. Es fundamental. Bueno, amigos cromáticos, ha sido un placer compartir este programa con ustedes. Me ha encantado profundizar en la idea de que el verdadero poder reside no en tener respuestas, sino en saber formular las preguntas correctas. Y me parece vital, especialmente ahora, que nos empoderemos a nosotros mismos y a las nuevas generaciones para que se conviertan en pensadores críticos, no en simples receptores de información. Si les ha gustado el programa de hoy, no olviden darle like al vídeo y suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Tenemos muchas cosas interesantes en camino,
Y como siempre, nos vemos el próximo domingo a las 22 horas, hora de España.